Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Ni Más Ni Menos, un programa de análisis, un programa de opinión en la voz de las y los expertos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, que estamos escuchando todos los días en distintos medios de comunicación y en la opinión de nuestras mesas y sobremesas familiares, que es la inteligencia artificial. Esto que suena tan de Terminator, ¿no? Tan de las películas de ciencia ficción y que parece que las máquinas no solo nos están alcanzando, sino nos están superando. Y para eso doy la bienvenida a 4 personas que son expertas en la materia. Para hacer un resumen, tenemos doctores en derechos con estudios en seguridad nacional enfocados a inteligencia y contrainteligencia, a maestros y doctores en ciencias de la computación, a directores de empresas transnacionales y de operaciones que se dedican especialmente a esto, y por eso doy la bienvenida con mucho gusto de nueva cuenta al doctor Oscar Belmont. Bienvenido, Oscar, otra vez. Muchas gracias, un placer estar aquí. Aquella vez platicamos de ciberespionaje, ¿te acuerdas? Ciberespionaje, fue muy interesante. No, indudablemente, ¿no? Un tema quizás controversial, indudablemente, pero y ahorita que se ha estado perfeccionando con inteligencia artificial. Claro. Al doctor Hiram Calvo, bienvenido, Hiram. Muchas gracias, pues aquí encantado de representar a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y también a nuestro querido Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. ¿Existe la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial? Por supuesto, y tenemos más de 200 miembros de la sociedad civil, profesores, alumnos, gente de la industria también, que está participando activamente y hacemos muchas cosas padres. Entonces México no está atrás, no es un tema de Estados Unidos y de China, México está presente. Definitivamente no estamos atrás, somos competitivos en todo lo que se desarrolla. Podemos tener este tipo de desarrollos tan famosos como ChatGPT, por ejemplo. Claro. La única diferencia ahí es lo que se invierte en el hardware. Claro. Pero el conocimiento para hacerlo lo tenemos. Y un dato para la audiencia bien interesante es que en México egresan al año más ingenieros e ingenieras que en Alemania, por ejemplo, ¿no? Sí. Somos un país que es una potencia en la ingeniería nacional e internacional. A la licenciada Adriana Armas, bienvenida, Adriana. Hola, mucho Qué bueno gusto. tener una mujer y joven en la mesa que tiene que opinar de esto. Normalmente los temas tecnológicos, la ingeniería, se ha visto casi siempre avasallada por el sector, pues por los hombres. Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y un gusto compartir con ustedes esta charla. Bienvenido. Y al maestro Bernardo González. Bernardo, bienvenido también a esta mesa. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes para charlar de este tema tan interesante como lo acabas de plantear. Muchas gracias. Pues vamos a empezar un tema que requiere una explicación en la introducción, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Hemos visto tantas películas que estamos un poco ya sesgados a lo que realmente es y para qué se diseñan este tipo de herramientas. Digo, cabe destacar que a pesar de que estamos en el siglo XXI, en el año 2023, en el año 1950, Turing, que es un genio que tuvo nuestra especie, inglés, que de hecho tiene una película muy padre que se llama Enigma, que desarrolló una máquina para poder descifrar las comunicaciones encriptadas de los nazis, y después murió mordiendo una manzana envenenada, y por eso un logo tan importante de una empresa de tecnología hoy le hace honor a Turing. Escribió un artículo que simplemente decía eso: ¿qué pueden hacer las máquinas? La inteligencia de las máquinas, ¿a dónde puede llegar? Ya en el año de 1950, hace más de medio siglo, 3/4 de siglo ya, estamos pensando en la inteligencia de las máquinas. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Por favor. Pues, justamente retomando esto que nos comentas de Turing, ¿no? Él escribe, ¿pueden las máquinas pensar? En este artículo de 1950, y dice, bueno, más allá de eso, ¿cómo podemos nosotros saber que están pensando, ¿no? Y ya esta pregunta yo creo que incluso queda sin respuesta, porque ya nos vamos a un ámbito filosófico, ¿no? De qué cosa es pensar y de si algunas especies pueden decirse que están pensando o no, como el ser humano, ¿no? Pero lo que dice Turing justamente es que más que saber si piensan o no, es ver su conducta desde afuera. Y lo que nos dice es que si esta conversación que se puede llegar a tener con una máquina llega a ser indistinguible a aquella de la que tenemos con un ser humano, eso para él sería un signo de que la máquina tiene inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial no solamente es esta habilidad de conversar, porque hay entidades inteligentes como las hormigas incluso, que cada una de ellas por sí misma puede parecer no muy inteligente, pero que de manera colectiva son capaces de conquistar grandes terrenos, ¿no? De avanzar, de conseguir comida. Y así, aparte de los insectos, tenemos conductas colectivas también que muestran inteligencia.
Entonces, la inteligencia artificial existe desde hace muchos años imitando este tipo de conductas, primeramente a través de lo que fueron heurísticas, que son como decisiones sencillas, ¿no? Dado que quiero llegar allá, pero no veo hasta allá, ¿qué pasos debo ir siguiendo si nada más puedo ver de manera limitada? Este es un problema que tenemos todos los días, ¿no? La información con la que contamos para tomar una decisión es limitada. Y hay un dato bien interesante que dice que los líderes del mundo, las presidentas, los presidentes, que son quienes más tienen acceso, en teoría, a la información en nuestro planeta, para eso están precisamente las áreas de inteligencia, de contrainteligencia, para poder nutrir de información a la toma de decisiones, toman casi todas las decisiones solamente con el 20% de la información disponible. O sea, imagínese usted, si siente que el presidente, la presidenta de un país tiene muchísima información más que nosotros, los de a pie, para tomar una decisión, una definición importante, pues solo es el 20% de la información. Eso quiere decir que estamos los seres humanos inventando mecanismos, tecnología, para poder llegar a decisiones mucho más informadas y midiendo la mayoría de los riesgos posibles. Pero la pregunta está en el aire, pues entonces ¿van a decidir las máquinas por nosotros? Fíjate que un tema importante que acabas de mencionar, la toma de decisión con el uso de la información. Hay algo muy particular en la cuestión de la inteligencia y la ciberinteligencia en la recabación de datos de campo, un agente de campo, llamémosle agente encubierto o un operativo de campo. ¿Cuál es lo que se enfrentaba? Antes, bueno, iba al campo, visualizaba, recababa datos, pero eran vagos. Ahora, actualmente, y eso nos ha pasado en una capacitación, a los agentes encubiertos, ya la tecnología que está en su cuerpo, ¿no? Que incluso la forma de los anteojos, no solo el micrófono, los relojes, plumas, etcétera, etcétera, entre otros accesorios. Pero dices, bueno, solamente tú vas a tener agente de campo esa información o al mismo tiempo, y ya con el uso de la inteligencia artificial, la tienes que estar transmitiendo al área de análisis. Muy importante eso, ya el uso de la inteligencia artificial, momento real, transmitir el dato, información inmediata. Entonces, podemos definir que la inteligencia artificial es un mecanismo, evidentemente artificial, inventado, creado por nosotros las personas, que obtiene, procesa, define e informa. Sí, o sea, toma información del entorno y la procesa como nuestro cerebro. Correcto. Mientras preguntabas si toman decisiones, dos ejemplos, ¿no? Uno muy viejo de finales de los 60s, la calculadora, ¿no? La calculadora hace operaciones aritméticas más precisas y más rápidas que cualquier ser humano, ¿no? Y no te detienes a cuestionarte si lo está haciendo bien o no, confías en que así funciona. Un ejemplo más reciente, los que vivimos en las grandes ciudades y lidiamos con el tráfico, pones una aplicación como Waze y le haces caso absolutamente, ¿no? Porque está en tu beneficio que te diga date vuelta aquí, ahora vamos a cambiar la ruta, y evidentemente está tomando información del medio ambiente, ¿no? Sabe otros usuarios que están en un atasco o los que se fueron por otro camino, hace una evaluación en tiempo real y con eso te empieza a hacer sugerencias. Eso es inteligencia artificial, ¿no? Sí, y el día de hoy eso es un gran ejemplo, las aplicaciones para transportarnos. Por lo menos a mí lo que me pasa es, yo me acuerdo cuando empecé a manejar o a moverme por la ciudad, pues tenía mi guía, no voy a decir el nombre, pero ya saben, una guía de color rojo, ¿no? Que todo el mundo conoció y te aprendías los caminos y le decías a tus amigos, en el puesto de periódicos a la derecha y pasas 2 topes y seguro se para ahí el señor de los tamales, ahí vivo. Ahora pues, nos hemos hecho un poco más inútiles en eso, ¿no? Quienes diseñan estas aplicaciones dicen, no te estás haciendo inútil, te estás haciendo más selectivo con tu tiempo. Utiliza tu tiempo para otras cosas. Pero también hay otro tema, también se equivocan de pronto las aplicaciones. Se pueden ir mejorando, por eso hay varias versiones. Empezamos con la versión A, luego la B, ya vamos con la actualización 53. Correcto. Por ejemplo, estas aplicaciones no determinan hoy si una ruta es más segura o no en términos pues, de asaltos, ¿no? Te dice, pues métete por aquí en la noche y dices, no te metas por ahí, no vas a salir. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Nosotros seguimos siendo necesarios para el diseño y rediseño de estas aplicaciones. Claro, este es algo súper importante porque la inteligencia artificial va a depender de la información que pongamos como base, ¿no? De la toma de las decisiones, de la automatización. Esta parte de regresando a la aplicación de seguir, ¿no? En el coche, es bien interesante porque aquí es la información que estamos metiendo y con eso las decisiones que podemos automatizar. Y cuando regresamos al tema de ¿será que ya seamos inútiles en un futuro? La verdad es que no. La idea de la inteligencia artificial es hacernos la vida más fácil
pero reduciendo el tiempo que nosotros, por ejemplo, antes te metías, investigabas la ruta, ¿no? Tal vez la imprimías, y ahora nada más le pones en un clic. Sí, es cierto que no va a ser perfecta, necesita de nuestra retroalimentación siempre, por eso la parte de las actualizaciones, pero lo que va a hacer es ser humanos más productivos. Nos va a dar dos cosas muy importantes, escalabilidad y velocidad. Eso es lo importante en la parte de la inteligencia artificial, usándolo para nuestras actividades diarias. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso automatizado y la inteligencia artificial? ¿Un coche autónomo es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial, por ejemplo? Depende cuando está tomando o realizando actividades que usualmente hacemos los seres humanos, como por ejemplo visión por computadora, que puede tener componentes de inteligencia artificial, cuando se está considerando, por ejemplo, si detecta que hay un peatón, un animal o algo dentro de este campo de visión, para tomar una decisión, ahí hay inteligencia artificial. En cambio, si haces un coche autónomo, a lo mejor que nada más arranca, se detiene siguiendo un conjunto de reglas ya preestablecido, ahí no va a haber inteligencia artificial, pero sí va a ser autónomo, ¿no? Hasta cierto grado. O sea, no te va a garantizar que no va a atropellar a alguien porque no está tomando una decisión justamente inteligente, ¿no? Pero si toma unas decisiones la inteligencia artificial con base en el escenario que está viviendo en ese momento presente, ¿son predecibles sus decisiones? Depende qué tan complejo, ¿no?, llegue a ser el campo de decisiones que pueda tomar. Sí, mira, a mí me gustaría poner dos conceptos que creo que lo aclaran mucho, ¿no? Las primeras décadas de la historia de la computación y de toda la inteligencia artificial hablábamos de una programación determinística. Son los clásicos programas que quien ha programado una computadora, ha usado una hoja de cálculo y ha usado una fórmula, tú le tienes que decir los pasos en una secuencia lógica, hay unas variables y le dices, si la variable 5 es mayor a y, pues entonces toma esta decisión, si no, haz lo contrario. Eso es determinístico. Todo lo que estamos viendo ahora de inteligencia artificial está basado en probabilidades. Son puras ecuaciones matemáticas y pura probabilidad. Y resulta que el ser humano así funciona, ¿no? A mí me gusta mucho un ejemplo de cómo aprendemos a hablar nosotros, los seres humanos. Ninguna mamá del mundo agarra a un niño y lo sienta y le dice, mira, hijito, estás en México, hablamos español mexicano, claro. Es una lengua romance con verbos. No funciona así. Tú vas escuchando, vas obteniendo información y al principio un niño habla muy mal, solo le entiende su mamá, solo puede decir algunos vocablos y al cabo del tiempo se va dando a entender. El caso del coche autónomo funciona exactamente igual. Son algoritmos de visión que identifican patrones, tienen millones y millones de datos y simplemente tienen una probabilidad. Dicen, oye, esta figura que tengo a la izquierda tiene un 98% de probabilidad de ser una persona, entonces me voy a detener. O a lo mejor tiene 99.5% de ser un semáforo, entonces pues voy a pasar al lado de él, no hay ningún problema, ¿no? Y así es como funciona más o menos. Sí, el ser humano ha interpretado la razón y la ha traducido en números para poder programar y replicarla. Vamos a un corte y regresamos a platicar de inteligencia artificial. Estamos ni más ni menos platicando de la inteligencia artificial, de qué es la inteligencia artificial. Ya tenemos una introducción muy clara de qué es. Es difícil procesar y entender que no solamente no hemos terminado de entender la mente humana, sino ya la estamos replicando. Y si replicamos la mente humana, intentamos hacer mejor los atributos que tenemos como personas, pero también de manera explícita, estamos también transmitiendo a la inteligencia artificial pues nuestros errores, nuestros sentimientos. No basta decirlo, pero ¿cuántas películas no hay en las cuales la inteligencia artificial se vuelve contra y de pronto es el gran enemigo de la humanidad, ¿no? Incluso lo estamos platicando fuera del aire, pero con la información que se tiene, hoy el mundo de la información es accesible prácticamente para todas las personas del planeta. También para la inteligencia artificial, pues a través de Internet podemos consultar miles de millones de datos y cada día se multiplican. Antes pues tendríamos que ir a un libro y para eso tendríamos que poder leer y no estar alejados. Hoy con un teléfono inteligente pues podemos tener acceso al mundo del conocimiento y más allá. Eso implica que las máquinas en tiempo real pueden conocer pues toda la información que tenemos procesada a través de la web.
En las últimas semanas hemos debatido mucho de la existencia de este nuevo sistema de inteligencia artificial, de una aplicación que se llama ChatGPT, que ha tenido pues, muchas cosas interesantísimas, pero también muchas cosas en contra. Hemos visto, por ejemplo, que el plagio académico se ha convertido ahora en una cosa espectacular, que le pides a una aplicación gratuita que te redacte un ensayo sobre Abraham Lincoln y te lo redacta con la información disponible, que no es un ensayo plagiado, sino es un ensayo original, que por cierto ya leí que también hay aplicaciones que detectan si fue hecha con inteligencia artificial. A mí me tocó la enciclopedia en carta cuando iba yo en secundaria y prepa, seguramente a muchos les tocó la enciclopedia británica o a otros pues preguntarle a la mamá y a la abuela en casa. Ahora yo le podría decir que pues me hagan una canción nueva. ¿Dónde va a quedar la creatividad humana? Entiendo que sí, es cierto que nos puede hacer más productivos, pero también va a desplazar talento. Sí. Si la inteligencia artificial tiene acceso al algoritmo por el cual la mente de Mozart funcionaba de una manera, pues va a componer nuevas obras tipo Mozart. ¿Y quién va a ser nuestro nuevo Mozart, no? Sí, yo creo que vamos a pasar por una evolución, ¿no? Lo que está pasando ahorita de corto plazo, porque es una tecnología muy nueva, toda esta cuestión de la inteligencia artificial generativa, sin lugar a duda, algunos puestos se van a desplazar, nos vamos a meter en estos problemas de la autoría, pero yo creo que en el largo plazo, como tú decías, Adriana, el ser humano va a tener otras capacidades, ¿no? Y empieza a haber ya algunas muestras de esto, ¿no? Acaba de anunciar Paul McCartney que tenía un cassette que le había grabado John Lennon en los años 70 y van a lanzar un nuevo disco, entiendo, con el nombre de los Beatles, y va a tener una mezcla como si estuviera cantando John Lennon. Eso quiere decir que estás como reviviendo personas y hoy en día pues puedes imitar cualquier voz y puedes hacer cualquier show y vamos a seguramente como sociedad, la raza humana, a movernos a un nivel superior, donde la creatividad va a ser mucho mayor. Hablando de lo que decías de la educación, efectivamente, esto se lanzó el 30 de noviembre del año pasado y a los 3-4 días todos los niños en la escuela ya sabían hacer la tarea con ChatGPT. Claro. Y mucha gente se puso en contra. Ya salió este señor que se llama Sal Khan, de un sitio que se llama Khan Academy. Salman Khan. Ajá, y lo que él dice es que esta tecnología puede hacer un tutor en cada niño sobre la faz de la Tierra. A ver, y que eso es los increíble. papás queremos que las maestras y maestros de nuestros hijos sean los mejores del mundo. Si resulta ser inteligencia artificial y va a ser el mejor método para aprender matemáticas, español o cualquier otra cosa, bienvenido. Correcto. Pero decía Winston Churchill, espera lo mejor, prepárate para lo peor. Utilizaste un adjetivo muy interesante. Dijiste superior. Superior no necesariamente es mejor. Correcto. Eso quiere decir que los beneficios pueden ser tan malos pues como los maleficios que van a existir. Correcto. Si pueden reproducir la voz de John Lennon y su estilo para hacer música, pues eso quiere decir que podremos vivir escenarios de seguridad bárbaros. Imagínense ustedes las extorsiones, pero no alguien que imita una voz, que es la voz de tu ser querido, que agarró de las redes sociales la manera de hablar, las frases que utilizan los chavos, cómo lo dicen, la guerra que se va a poder hacer a través de este tipo de elementos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, acabas de mencionar algo muy importante y quiero tomar dos aspectos, igual que decía el maestro Bernardo. Una, en el esquema jurídico, pues sí, lamentablemente lo que es de propiedad industrial, derechos de autor, esta normatividad que ahorita rige es muy ambigua, demasiado ambigua. La tecnología avanza a pasos agigantados. Tan ambigua como que hay personalidades políticas en el país que se volaron su tesis y siguen en su chamba, ¿eh? Exactamente. Entonces, la normatividad no va a esos pasos agigantados. Eso es lo lamentable, que incluso conocemos algunos magistrados, jueces, que consultan el chat GPT o GPT para emitir una resolución. Buscan indicadores de criterios jurisprudenciales y emiten su sentencia. Bueno, pero puede ser más confiable que el criterio de un juez de quién sabe dónde, pero que ese ni va es a el trabajar. sesgo, ¿no? Y ahora, ese es por un lado el cuestión Una dogmática. pregunta normal. A ver, Ajá. voy a ir al hospital a que me quiten la vesícula. Me lo puede hacer un doctor que tiene 10 años de experiencia operando así, o lo puede hacer una máquina con inteligencia artificial y un proceso automatizado. La máquina está programada, puede hacer una microcirugía, la máquina no se desvela, no fueron los 15 años de su hija el sábado, no se peleó con su pareja en la mañana. A ver, ¿cuál prefieres que te opere a ti? Es la Y los pregunta, ¿no? conocimientos que tiene. Eso es, ¿Tú cuál prefieres que te opere? La verdad. Yo te diría una combinación de los dos. Claro. ¿No? O sea, que es la inteligencia artificial que comentaba Bernardo generativa,
pero también la inteligencia artificial causal, ¿no? ¿Qué significa la causal? Que está dentro del ambiente y tiene contexto, ¿no? Porque qué tal si estás siguiendo la operación y de repente se revienta un vasito, ¿no? Y ya tienes ahí un problema que los pasos no seguían eso. Entonces, la combinación de esas dos inteligencias, que es, digamos, el sabor humano y la automatización, es la combinación, yo creo, para este tipo de problemas o enfrentamientos que vamos a tener, que traen problemas, por ejemplo, como la propiedad intelectual, que es tan importante, ¿no? O sea, como comentaban, la canción va a ser un problema porque puede ser que tú le pongas al chat GPT, quiero hacer esta canción, pero ¿qué pasa si tiene derechos de autor y tú ya no lo puedes publicar? Y cuando lo publicas, tienes un problema y una demanda. Legal. Y tú dices, fue ChatGPT. Ahora, yo creo que lo que estamos aquí viendo es que no tiene que ser binario de si lo desplazo o me voy con la inteligencia artificial. Totalmente es una combinación. Un médico vive de hacer un pronóstico. Tú vas al doctor y le dices que te duele el estómago y si no te ve muy mal, dice, bueno, pues yo creo, me suena con lo que me estás diciendo, al que tanteo, tal vez, ¿no? Un poquito. Al tanteo, pero es profesional, ¿no? Dice, oye... Son los profesionales del tanteo. Claro. No tiene caso que te haga gastar en unos estudios muy sofisticados porque creo yo, en mi experiencia, que tienes esta probabilidad. Ahora, si le pones un robot o un algoritmo, pues el médico va a extender eso y lo va a hacer mucho más preciso, claro, y va a poder atender a más personas, va a poder operar a más personas porque es 24 horas al día y eso, sin lugar a duda, va a suceder. Ahora, hay que entender que no vamos a pasar del punto A al punto B. Va a ser una transición, una evolución. ¿Pero de cuánto tiempo? Fíjate, el otro día estaba pensando, porque mi hijo tiene casi 5 años y ahora está muy concentrado en Neil Armstrong y cuando el hombre llegó a la luna y le gusta ver los videos y me hace muchas preguntas, muchas de las cuales no puedo contestar, si investigamos juntos. Pero mi bisabuela, que nació a principios del siglo pasado, como casi todos los que estamos aquí, nacimos en el siglo pasado, algunas personas seguramente que nos ven ya no, ya son de los años 2000, lo cual les digo que les tengo mucha envidia, pero bueno. Mi bisabuela nació a caballo y vio al hombre llegar a la luna. Correcto. En menos de un siglo. No es nada. Y ahora estamos viviendo ya la inteligencia artificial aplicada, los coches autónomos. ¿A qué vamos a llegar? ¿A dónde vamos? Y sí genera mucho nerviosismo el desplazamiento laboral. Lo estamos viendo en las fábricas del mundo, sobre todo las fábricas automotrices, las ensambladoras, ya son robots los que arman. Y esa gente sí se le despide. A futuro tal vez vamos a tener más ingenieras e ingenieros que armadores de coches, pero sí estamos viviendo un desplazamiento importante, ¿no? Absolutamente. Es que eso que comentas es importante porque no es algo que esté ocurriendo tanto recientemente. O sea, ahorita el enfoque es a raíz de estas herramientas como ChatGPT, pero esto del diagnóstico de un médico lo tenemos desde los 70, ¿no? Con un programa que se llamaba MySyn, que era capaz de recetar mejor que los médicos con los que hicieron la prueba, ¿no? Entonces, desde entonces tú llegabas, te hacía unas preguntas, le duele aquí, le duele acá, usted debe tomar esto. Se daba seguimiento y había más tasa de curación de estos enfermos, ¿no? Y ya estábamos hablando de un programa de inteligencia artificial de hace más de 50 años, ¿no? 40 y tantos años. Una de las profesiones, además, más complicadas y más trabajosas que tiene la humanidad, que es la medicina. Estudiar medicina son años, especializarte, bueno, hacer las famosas residencias. O sea, estar actualizado. Sí, es un desincentivo también para quien quiere estudiar medicina, ¿no? No, bueno, y no quiero decir, por supuesto, ¿no? que no tiene valor toda la experiencia que tiene un médico. Este es un ejemplo específico, ¿no? Para un conjunto de enfermedades. O sí tiene, depende para qué, tal vez sí. Sí, o sea, puede ayudar justamente como comentábamos hace ratito, y justamente aquí es donde viene el temor a lo mejor que a veces decimos, híjole, pues nos va a desplazar, viene para mal. Realmente creo yo que la inteligencia artificial lo que viene a hacer es amplificar nuestras capacidades, pero tanto las buenas como las malas, ¿no? O sea, como sociedad siempre va a haber, y pues les consta a ustedes, ¿no? La persona que siempre está tratando de darle la vuelta, de buscar cómo obtener información que no debería tener, ¿no? Entonces, sí. Y algo muy importante, doctor, yo creo que es para reflexionar todos. En el área oriente, donde incluso en un tiempo estuvimos operando en temas de inteligencia, Guato, que te recordarás esos temas, se presenció una red de extorsionadores. Dice, tal vez hablan por teléfono, él mismo. No, eran 5 ingenieros. Y de tal forma que utilizaron inteligencia artificial, porque al momento del cateo se ve todo el equipo de cómputo, sus servidores, y había ciertos días de la semana
con un horario específico que se empezaban las llamadas. Una base de datos, claro, en el mercado negro la tienes en 1,000 pesos, 5,000 pesos, una base de datos de Telcel, Movistar, etcétera, ¿no? Y con esas bases de datos que tenían, ellos ya no hacían las llamadas, ya estaba programado. La voz, incluso ubicaban el perfil de la víctima. ¿Por qué? Utilizando, por ejemplo, software, rastreadores, que tienes todo el perfil de cualquier persona. Claro. Con ese perfil tienes tantos hijos, tantas hermanas, etcétera, etcétera, e imitaba la voz, la inteligencia artificial. Y salían las llamadas, había en ocasiones que habían 50 llamadas un día miércoles. ¿Cómo? O sea, 50 llamadas, ¿cuánto personal tienes, no? Utilizaban la inteligencia artificial para extorsionar. Eso es espeluznante. Yo espero que del otro lado la policía también utilice inteligencia artificial, la ciberpolicía, para poder agarrar a estos criminales, ¿no? Vamos a un corte y regresamos a platicar de inteligencia artificial. Estamos en ni más ni menos platicando de inteligencia artificial y el futuro ya nos alcanzó. Todo esto que veíamos en los años 80, en los años 90 en el cine, pues ya es una realidad. Va a crecer a su máximo potencial dependiendo cuáles sean los intereses que siga. Pero lo que hoy es cierto es que la automatización, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada ya son parte de nuestra vida. Y voy a poner un ejemplo en la mesa. Estaba pensando yo en la mañana. Si pueden reproducir la voz de John Lennon, que John Lennon no vivió video en HD. Hoy todos tenemos video en HD en nuestras redes sociales, de nuestros seres queridos, de nosotros. Prácticamente podemos ver cómo habla cualquier persona. Eso quiere decir que con inteligencia artificial, un ser querido que ha vivido estos años y ya no esté, pues vamos a tener video de él, voz en HD de él. O sea, podríamos generar con inteligencia artificial y realidad virtual una reunión fidedigna con alguien que ya no está. O sea, yo extraño mucho a mi abuela y me voy a tomar un café virtual con ella. Digo, suena maravilloso, ¿no? Ir a un museo y poder platicar con una personalidad histórica. Pero también suena complicado, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes estas posibilidades? Hacen decir, bueno, sí, yo sí quiero ver a mi abuela, pero ¿cómo dejo ir? O le quiero pedir un consejo, pero ya no está, no es mi abuela. Fíjate que ese justo ejemplo lo leí hace un par de semanas. Una de las cosas que puedes hacer con ChatGPT es que le puedes decir a nivel de una empresa que te dé un consejo como si fuera Steve Jobs, o como si fuera Bill Gates, o como si fuera Elon Musk, o como si fuera Tomás Alva Edison. Y tú dirías, oye, ¿y de dónde va a sacar la información para ver qué tan fidedigno es lo que está haciendo? Pues esas personas que son gente pública, que escribió muchas cosas, dijo muchas cosas, pues de ahí va a tomar la información. Los ciudadanos de a pie, pues las generaciones jóvenes, los que nacieron del Internet para acá, pues gran parte de su vida está metida en redes sociales. Claro. Y tienes grabados videos, has escrito en blogs, tienes cientos o miles de conversaciones con tus amigos, con tu familia. Si todo eso lo tomas, lo vas a poder llevar en unos años a hablar con un familiar de lo que quieras, ¿no? Digo, eso suena bonito, pero ahora pónganse otro ejemplo. Que un grupo de neonazis en el mundo reproducen virtualmente a Adolf Hitler para que hable en el siglo XXI de lo que está sucediendo en el mundo. Qué locura, ¿no? Sí. Qué peligro, ¿no? Sí, y sobre todo el impacto social que puede tener. Por eso yo creo que la inteligencia artificial no se puede estudiar como se ha hecho tradicionalmente, no solamente desde un punto de vista ingenieril, sino que necesitamos justamente tomar en cuenta otras cuestiones como la psicología, la antropología, que tradicionalmente se ven como separadas, ¿no? No, pues no se casan, yo soy de aquí, tú eres de este otro ámbito, pero finalmente estamos creando cosas que inciden en estos sectores, ¿no? Por eso yo creo que también es muy importante tener una vinculación multidisciplinaria y además multisectorial. Es decir, que se involucre gente de la industria, de la academia, del gobierno, porque cada uno está viendo esta cosa nueva de la inteligencia artificial a partir de un punto de vista diferente y finalmente para que no ocurran todos esos escenarios catastróficos, ¿no? Como los que vemos en las películas de ciencia ficción, pues está justamente no tanto regularla, porque no lo puedes detener. Hace ratito platicábamos de si convenía o no hacer un stop, ¿no? En el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo creo que no es posible, aunque lo quisiéramos, ya está por todos lados. Sería un mercado negro incontenible, ¿no? Yo creo que el hombre
los seres humanos, es más correcto decir, nunca hemos ido en contra de nuestro propio desarrollo tecnológico. Incluso ahorita el avance, quizás yo lo veo desde un punto, nuevamente me dirijo al tema de ciberinteligencia y algo más específico, la contrainteligencia, protección, aparentemente. Pero ¿hasta dónde van avanzando las ciberorganizaciones? Ya en un momento vimos el ciberataque a Pemex, ya todo lo que sabemos, ¿no? Pero ¿qué tan planeado estuvo? ¿Qué tan específico tuvieron la táctica para dar el golpe? Efectivamente, lo que dice el doctor Hiram es la situación multiinterdisciplinaria que se necesita. Aquí, indudablemente, que la cuestión normativa es necesariamente hacerla más flexible, más que debe compaginar con esta situación de la inteligencia artificial. Pero nuevamente me voy a la situación de los malos, digámosle de los malos. ¿Cómo establecen su propia estrategia, su propia táctica, que incluso resalto la llamada inteligencia, lo que es OSI, ¿no? Inteligencia de fuentes abiertas? Ellos tienen un avance en su propia ciberinteligencia para dar precisión, le decimos nosotros, precisión de bisturí. Entonces, ¿la inteligencia artificial le está dando esas herramientas? Sí, Claro. sí. Ese es para reflexionar. Claro, claro. Sí. No, y además, la generación de tecnología, el mayor motivo de crear tecnología, pues es el dinero que hay detrás. El capitalismo empuja que haya mayor desarrollo tecnológico para poder mejorar nuestros procesos y hacer más con menos. Esa es la realidad, ¿no? Y fíjate que un planteamiento también muy interesante es que todo lo que hemos visto de tecnología, hablando de computadoras y sistemas hasta ahora, pues es gente especializada, ingenieros que las programan, ¿no? Claro. Si tú quieres hacer un programa que haga algo, pues necesitas a un técnico que lo construya y luego le vas a dar acceso a las personas y las personas, los ciudadanos de a pie, somos usuarios nada más de la tecnología. Estas tecnologías de ChatGPT nos están haciendo programadores a todos. El otro día leía en un blog Claro, tú alguien que nutres hacía, con lo que quieres una capacidad nueva. claro, alguien decía una pregunta ficticia, ¿no? De, oye, ¿cuál es el lenguaje de programación más utilizado en el mundo el día de hoy? Y la respuesta es el inglés. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier niño de 5 o 6 años hasta un adulto de 85, el que quieras, y no importa tus conocimientos o lo que hayas estudiado, te pongo enfrente ChatGPT y le preguntas quién fue Neil Armstrong. Sí, sí, claro, Oye, claro. a ver, ¿y qué pasaría si no hubieran llegado el Apolo 11, ¿no? O si el Apolo 13 sí hubiera alunizado. Y esta tecnología te va a construir escenarios y lo que estás haciendo es programar. O te quieres ir un ejemplo más sencillo, estas suites de oficina como las hojas de cálculo de estas compañías, antes las programábamos, tenías que aprender el menú de archivo, grabar, Sí. imprimir, dónde está la fórmula, paréntesis, hacer todas esas cosas. Hoy en día están a punto de lanzar los copilots o Duo, que lo que vas a hacer es, oye, aquí está la información de las ventas, hazme una tabla, Claro. ordénala en este criterio, estás programando una computadora y lo va a hacer la humanidad entera. Sí, Ahí- la muerte de Excel, ¿no? Sí, es la muerte Que de un Excel. poco es lo que dicen los niños de primaria, es que ¿para qué quieres que aprenda yo a multiplicar, a dividir y hacer la raíz cuadrada cuando tengo una computadora, una calculadora enfrente? Bueno, sí es importante a los niños que aprendan a multiplicar, a dividir, las la raíz bases. cuadrada son las bases, pero es cierto. Sí, Es sí. cierto, porque yo no he visto a un adulto ir al supermercado y sacar su libreta e ir anotando cada precio y al final hacer su multiplicación. La verdad, no perdemos tiempo en eso, ¿verdad? ¿Y cómo ven ustedes? A ver, México, un país con tantas ingenieras, con tantos ingenieros, con tanta impunidad, ¿no también existe el riesgo de que nos convirtamos como los países del sureste europeo en el núcleo del continente para el mercado negro de la inteligencia artificial? Pues ambas cosas, ¿no? Digamos que depende en este sentido a quién se le está dejando el control de las decisiones de la inteligencia artificial. Y en cuanto a las personas que están dedicadas en ello, yo creo, por lo menos lo que veo, y a lo mejor voy a estar sesgado, ¿no? Pero quienes llegan al Politécnico, pues son muchachos muy comprometidos, ¿no? Con el bien de su país, y a lo mejor suena un poco trillado, pero es lo que nosotros vemos día con día. Pero necesitan ganar dinero. Claro, definitivamente. Los médicos en México estudian 10 años y de repente se enfrentan a su primer empleo con un salario menor a 8,000 pesos, pues también, bueno, pues ¿sabes qué? Yo voy a renunciar y voy a trabajar para una aseguradora y voy a ser médico legista. Yo quería ser un neurocirujano, pero tengo que vivir. ¿No pasa lo mismo?
Y justamente ahí retomamos lo que comentaba hace un momento, ¿no? De la integración de gobierno, industria, sociedad, porque cuando tú tienes oportunidades que te da la industria de aplicar estos conocimientos para bien, cuando el gobierno también se coordina junto con esta industria para poder proveer soluciones que redundan en cuestiones que van a mejorar la calidad de vida de la gente, entonces se hace un círculo virtuoso. Si no tienes todo esto, entonces cada quien empieza a jalar por su lado y para ver por su propio beneficio, como lo que comentas, Claro. ¿no? Si yo gano más aquí, pues me voy a otro lado. Y pasa además no solo con la inteligencia artificial, sino en todos los Sí, sectores. de acuerdo. Si yo como aguacatero me los van a pagar mejor acá, pues no me importa a quién le vendo. Claro. ¿no? Bueno, además hay un tema interesante nuevo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, para mi generación era muy sexy ser programador de videojuegos, ¿no? Decir, no, yo me quiero dedicar a eso. Yo me imagino que esto ya, o sea, va a ser sexy para las nuevas generaciones. Es decir, yo quiero hacer inteligencia artificial, quiero vivir en Tulum, en la Riviera Maya, a distancia, con buen internet y mi super máquina, y de la noche ir de fiesta con mis amigos, pero quiero ser programador. O sea, es algo nuevo para las generaciones que están estudiando hoy y que pues, suena bien. Sí, sí, sí. Pero ahorita se resalta mucho algo importante que mencionaron, o sea, el dinero, la remuneración. Y hemos conocido jóvenes de instituciones públicas que las empresas simuladoras que operan financieramente movimientos virtuales de dinero, les llamamos operaciones simuladoras, de simulación, pues operan estos muchachos, algo lamentable. Sí los obtienen a los ingenieros, sí, oye, aquí está tu contrato, esta empresa protocolizada, legalmente está bien, sí, pues hay un protocolo, es mercantil, ahí está la empresa. Aunque no tenga un espacio, pero ahí está la empresa. Es una simulación. Financieramente tienen simulaciones, es más, dicen, estoy en la bolsa de valores, ¿no? Y dice el ingeniero, wow, es una empresa legalmente establecida. Sí, sí está legalmente, funcionalmente es ilegal. ¿Y qué es lo que pasa? El sueldazo a los ingenieros. Claro. Nos hemos percatado, cuando todavía éramos funcionarios en la fiscalía, los ganchos hacia esos muchachos, ¿no? A esos ingenieros. Y claro, una mensualidad que ellos tenían de 150,000, 200,000 pesos. ¿Por qué? Porque toda esa operación simulada era con inteligencia artificial. ¿Y para qué? Operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que común conocemos, lavado de dinero. Pero no sabían ni en qué estaban metidos, me imagino. Y decían, bueno, operan criptodivisas. Claro, está muy bien la empresa, millonadas. Claro. Cuando ya se hacía la investigación completa de la fiscalía, dicen, no, una operación simulada, y pues lo que lamentablemente quienes la pagaban eran los ingenieros, ¿no? Entonces, y operaban con inteligencia artificial las simuladoras. Yo creo que debe ser educación, ¿no? Al final del día siempre llegas a ese tema. Le corresponde a un gobierno, en el caso que hablamos de México, tiene los recursos para hacerlo y esta tecnología en particular en el mundo entero se niveló el campo de juego, ¿no? Las grandes tecnológicas, es paradójico, por ejemplo, que ChatGPT, la T significa Transformers, es un término técnico. Y eso fue lo que detonó la explosión de que se pudiera generar contenido tanto en imágenes como en texto al nivel que lo estamos viendo ahorita. ¿Y quién creen que desarrolló esos algoritmos? Los hizo Google. Y Google vio el potencial que tenía y dijo, no lo puedo lanzar porque tiene muchos problemas, muchos intereses encontrados, los gobiernos, el poder, etcétera. Y de repente lo que siempre pasa en el mundo, hay una startup que Claro. rebasa por la derecha Claro. y dice, oye, yo aquí puedo hacer un beneficio, yo sí voy a abrir ChatGPT. Como haya sido, hoy en día vivimos en un mundo donde cualquiera tiene acceso. Hace rato decías, si la frenamos en Occidente, la inteligencia artificial, pues ¿qué va a pasar con los países como Rusia, como Irán, Corea del Norte, la misma China? Lo van a tomar como una oportunidad y van a acelerar más fuerte. Entonces, yo creo que lo que le corresponde a México es, número uno, tenemos que educar a la gente sobre el potencial que tenemos en realidad para competir con cualquier otra nación, porque salvo el hardware para entrenar los modelos, puedes agarrar el modelo, lo puedes utilizar y puedes construir encima de eso muchas cosas. Ahora, el tema del bien y del mal, pues siempre hay mucho más gente buena que mala. Eso ¿no? es un hecho en el mundo. Eso es un hecho en el mundo y lo que tenemos que hacer con nuestras familias, en nuestras empresas, donde nos toque participar, oye, pues sí puedes hacer dinero, también vendiendo droga puedes hacer más dinero, pero no es correcto, ¿no? Porque si no, esto se va a convertir en el viejo oeste Claro. y aquí cada quien va a hacer lo que quiera, ¿no? Claro, pues suena bien. México se va a convertir entonces probablemente en un país de maquila de alta tecnología e inteligencia artificial y ya no de cosas baratas. Vamos a un corte.
En noviembre de 2021, los 193 Estados miembros de la Conferencia General de la UNESCO adoptaron la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, el primer instrumento normativo mundial sobre el tema. No solo protegerá, sino que también promoverá los derechos humanos y la dignidad humana, y será una brújula ética y una base normativa global que permitirá construir un sólido respeto por el Estado de Derecho en el mundo digital. Hay que concientizar en el uso de las nuevas tecnologías, no limitar, porque de lo contrario van a explotar en un mercado negro y todos vamos a tener acceso a ellas. Algo que está sucediendo en el mundo, que es la gran falacia de la humanidad, es que cada vez somos más productivos, con más tecnología, pero también somos más personas. Hay 8,000 millones de habitantes en la Tierra. De manera necesaria, la lógica sería que fuéramos menos personas en el planeta, en el mediano plazo, largo plazo, y más tecnología. De esa manera podemos vivir pues, con más holgura, más comunidad, más comodidad y mayor productividad. Y además, son los países de menor desarrollo y menor tecnología los que tienen más población. Pero esto ya rompe esa idea, porque es vía internet, ya no es el hardware que tiene que llegar desde Europa o desde Asia a un país africano para que puedan tener acceso. Hoy a través de los dispositivos móviles inteligentes, cualquier smartphone, que por cierto hay en todo el planeta, solo en México tenemos 80 millones de smartphones, 80 millones de smartphones. Imagínense, pues, el resto de la población que queda pues, son prácticamente los niños, ¿no? Que hay quienes sí les dan y quienes no les dan sus papás. Sí. Pero eso quiere decir que esta tecnología, esta inteligencia artificial ya no conoce fronteras. Sí. Pero ¿qué vamos a hacer en los países donde el desplazamiento laboral va a ser tanto mayor que el decrecimiento de su índice poblacional? Eso va a ser un reto mayor, eso implica más pobreza. En el área laboral, digo, salvo que nos explique Adriana, ¿no? Que en ese tema de la empresa, pero yo quiero ir a un punto, recuerdo que una vez nos capacitaron en Israel, donde decía el catedrático, bueno, el tema de ciberinteligencia, dice, mientras más conectados, esa hiperconexión rebasa las normas, por supuesto. Dice, pero qué bien, mientras más conectados estemos, más fáciles serán de observar las personas. Y los malos serán, a un clic, estarán a nuestra mano. Caramba, dices, es impresionante, ¿no? Y recordemos todo, la empresa israelita que desarrolló el software, el Pegasus, que todos hemos conocido, ¿no? Pero, y tiene sus hermanos, ¿no? Entonces, la forma en que una conexión de un móvil, que incluso, por ejemplo, muchos, quienes no tienen su WhatsApp en la computadora, ¿no? Otros dicen, no, es que ya tengo el Telegram, es más seguro. Y entre otras aplicaciones. Y esto es en las reuniones de equipo que teníamos, pues sí daba, quizás era risorio decir, parece que la gente dice, quiero seguridad, pero estoy hiperconectado. Yo no quiero que me hackeen mi teléfono, pero Pero no puedo con esta no aplicación, tener mi aplicación de chat porque dejo de comunicarme con todo el mundo. Y más Era como tener hace unos años no tener teléfono en casa. Bueno, hoy yo no tengo teléfono en casa, por ejemplo, ¿no? Pero hace unos años no tener teléfono en casa era pues desconectarte, eras como un ermitaño, ¿no? Pues ahora es elegir a quién le quieres dar tu información, ¿no? Esa elección entre WhatsApp o Telegram, ¿se la das a los gringos o a los rusos? Exactamente. Pero la transparentarla estás dando. también. Es justo lo que hablamos en el corte. Hay que educar, hay que concientizar, porque hay que saber qué preguntas debe uno hacer en su vida y en su entorno familiar. Ok, este es un chat más seguro, ¿por qué? ¿Dónde está registrado? ¿A quién le estoy dando mi información? ¿En qué servidores está? ¿Qué implica? Y viceversa, ¿no? Igual que usar ChatGPT o esta aplicación Waze. Waze no se nutre sola. Sí, no, es la Tú información. le estás diciendo a dónde vas todos los días, por dónde transitas, cuánto tardas, etcétera, ¿no? Es útil, pero también estás dando tu información. Que bueno, uno no puede ya pelear en contra de eso. Claro. ¿No? O sea, el reconocimiento facial en las cámaras, en los C5, es increíble lo que está sucediendo ya. Pero lo que yo creo que puede ser una conclusión es que no hay que temerle a la inteligencia artificial, simplemente hay que estar conscientes de ella. Estaba el proyecto, sí, perdón, adelante. el proyecto de, digo, salvo los ingenieros, el proyecto del código abierto, ¿no? Donde precisamente, o sea, no establecer una situación de yo protejo esto, porque mientras más se protege la información, el malo siempre está sobre de uno. O sea, dices, yo quiero cuidar esto, es más, tengo Signa, ¿no? Esa aplicación que dice, ¿es seguro? No, es cuestionable.
y la tengo ahí seguro, igual es cuestionable. Estás hiperconectado, te estoy observando. Es que el problema hoy en día ya no solo es la implementación de código abierto, sino como decía Adriana, los datos. ¿Con qué lo estás alimentando, no? Justamente. Sí. Lo que hemos visto nosotros es que muchas veces en ese código abierto no nos damos cuenta y puede haber datos con propiedad intelectual, datos que vayan en contra de ciertas leyes, por ejemplo, de la Unión Europea, que es tan estricto en el tema de uso de inteligencia artificial, y también la implantación de vulnerabilidades en código, para que cuando alguien más lo agarre y lo ponga en su propia empresa o en su propio desarrollo, se exploten totalmente y a un nivel pues impresionante. Entonces, sí, nos da muchas ventajas. O sea, de hecho, también lo que hemos visto es lo que antes nos tomaba, no sé, 8 horas a un ingeniero, ¿no?, de soporte, está revisando de dónde hay un problema. Ahorita ya nada más con la inteligencia artificial son 2 minutos, ¿no? Y está analizando millones de dependencias de todos los datos. Entonces está ese balance de tengo que seguir teniendo esa supervisión humana y esa concientización, como habíamos comentado, pero tengo que abrirle la puerta, porque si no, no vamos a ser competitivos. Sí, claro. Y también pasa otra cosa. Estos modelos tienen 2 grandes componentes. Uno es cuando lo entrenas, ¿no? Y necesitas una gran cantidad de hardware, estos famosos GPUs, recolectar literalmente millones y millones de datos de la Wikipedia, de periódicos, de redes sociales, libros digitalizados, etcétera. Y esas inversiones pues, son de millones de dólares y lo están haciendo hoy en día básicamente las grandes tecnológicas. Pero cuando el modelo está entrenado, tú puedes sacar una copia de ese modelo y lo puedes usar tú para lo que tú necesites. Una empresa hoy en día, son modelos un poco más chicos, pero funcionan bastante bien para el volumen de información que tiene una empresa. Entonces te lo puedes instalar en una máquina en tu oficina, puedes desconectar esa máquina del internet para que no tengas un problema de observación, le puedes meter los contratos de propiedad intelectual de tus clientes, todo lo que tú quieras, le puedes hacer preguntas que te genere información, lo que sea, lo puedes ver y si crees que es muy delicado, pues incluso lo puedes volver a borrar y nadie se da ninguna cuenta de que estuviste explotando esa información con inteligencia artificial. Ahí es donde estamos hoy parados en la tecnología. Entonces, estas cosas no las sabe todo el mundo y es importante porque muchos de estos modelos son open source. La recomendación del open source siempre es, oye, valida las fuentes, ten cuidado de lo que te vaya a pasar, pero la tecnología está ahí y lo que decías hace un momento, Rodrigo, es lo más importante. Todo el mundo tiene acceso a estas tecnologías en el mundo y cualquier país africano, latinoamericano, asiático, el que quieras, si alguien se lo propone y quiere hacer una empresa en este momento o un grupo de adolescentes, lo puede hacer, ¿no? Y creo que como país sí nos corresponde difundir esta información, educar mucho a las generaciones jóvenes y tratar de ver en dónde está la ventaja competitiva de un país como México con su posición geográfica. Estamos al lado de Estados Unidos, los conflictos que han estado pasando en los últimos años nos favorecen. Entonces, creo que sí hay una parte positiva en todo esto. Claro, y pues existe la posibilidad de que un instrumento de inteligencia artificial sea realmente autónomo, lo pongo en otras palabras, que ya que lo creé, no puedo extinguirlo. O sea, no depende de una persona atrás que le pique on, off o lo desarticule, porque todas las películas de ciencia ficción se basan en eso, en decir, ya lo crearon y ahora es incontenible. Pues tal vez en la parte, si excluimos la parte de hardware, ¿no? Porque siempre va a estar la capacidad de apagar el botón, ¿no? Y lo desconectas y ya. Pero si se puede vincular, si empiezan a crear redes, por ejemplo, donde se interconectan y aprende de cierta manera, a lo mejor eso te refieres que pueda hostearse en diferentes servidores en el mundo. O conectarse, ¿no? Interconectarse. Exacto. Entonces, justamente creo yo que de lo que hemos platicado aquí hay 2 cosas que resumen, ¿no? Una de ellas es educación para poder entender qué es inteligencia artificial y la otra es integración. Pero esta integración a nivel de los seres humanos para entender justamente qué es lo que puede venir y evitar algún escenario posible como este, ¿no? Sí, y fíjate que le tenemos mucho miedo a la tecnología y la tecnología es el menor de los problemas. El problema más grave está en las personas que usan esa tecnología. Si cae en manos, si estos algoritmos caen en manos del crimen organizado y quieren hacer algo malo, ese es el verdadero problema, ¿no? La tecnología sola va a ser difícil que la haga, ¿no? Se han caído. El crimen organizado, algo lamentable, ya tiene acceso a absolutamente. La investigación y la ciencia nuclear no es que sea peligrosa por sí misma, es por quienes están detrás. Correcto. ¿Para qué lo usas, no? Así es. Voy a leer una de las preguntas de esta sección que siempre digo sin anestesia, que no tiene filtros, para que la contestemos en unos segundos, pues ya se nos va el tiempo. Dice Manuela Hoyos de Atizapán: yo trabajaba en la mayor tienda de autoservicio de México como cajera y fui reemplazada con una maquinita que cobra sola.
¿Este es el futuro de los empleos como el que tenía con la inteligencia artificial? Yo diría que tanto es agradable realizar una tarea rutinaria una y otra vez, cuando a lo mejor podrías estar disfrutando de la vida si tienes una máquina que trabaja para ti. Oh, sí, pero yo creo que si lo hacía Manuela no era porque disfrutaba de ser cobradora claro. de una tienda, era porque necesitaba para el pipirín. Pero ahí viene la formación. Si tú tienes la posibilidad de recibir esta educación, entonces puedes tener la posibilidad de tener otros empleos menos rutinarios, como la revolución industrial. O sea, estudien. justamente. Correcto. Estudien, Esa es la motiven clave. que sus hijos estudien, Exacto, sí. que sean programadores de Esa- inteligencia artificial. Así es. Pues les agradezco, perdón, último No, comentario. no iba a Adelante, comentar, es una evolución, ¿no? Como decía Adriana, cuando en las ciudades grandes, principios del siglo pasado, el transporte eran los caballos y las carretas, pues había mucha gente empleada rellenando bebederos de agua, trayendo pacas de paja, levantando el estiércol de los caballos. los tlamemes aquí. Ajá. Y cuando llegan los automóviles, es bien difícil que la humanidad pueda visionar que se van a crear carreteras refaccionarias, plantas automotrices, que va a existir el turismo por caminos, los hoteles, los restaurantes. O sea, todo lo que creció con el automóvil es infinitamente mayor que la economía y el tamaño de los empleos que había con la industria de los caballos. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento, no nos podemos imaginar, en este ejemplo de la cajera, el tipo de trabajos que se van a crear y las cosas que van a poder hacer las personas mucho más interesantes, tal vez más entretenidos, más dignos, más profesionales, Y esa- que estar Esa es la desplazando artículos. utopía, ¿no? Que creo que finalmente siempre vemos la distopía de que vemos en las películas de ciencia ficción ahí con Terminator y todo acabándose, ¿no? Pero ¿por qué no también una utopía donde podemos dedicarnos a cosas más humanas, más tranquilas, menos rutinarias, donde a lo mejor podemos evitar el tráfico, salir todos los días, pelear con todo esto, ¿no? Entonces, eso puede ser posible gracias a la inteligencia artificial. Y más importantes, también por eso hoy somos 8,000 millones de habitantes. Pues les agradezco mucho haber estado aquí, Oscar Irán, Adriana, Gracias a ti. Bernardo. Y ya escuchamos de la inteligencia artificial, sus pros, sus contras. No le pregunte a ChatGPT si A o B tiene que ser su novia. Decídalo usted solito, por favor. Ni más ni menos. Muchas gracias.